El sonido del papel rasgándose aún resuena en mi cabeza. No era el ruido en sí, sino lo que representaba. En ese instante, comprendí que toda una vida de esfuerzo, amor y lealtad podía borrarse con una simple firma. Me excluyeron del testamento. Me arrancaron de la historia que ayudé a construir, como si jamás hubiera existido. Por un rato, me quedé inmóvil. El reloj seguía marcando el tiempo, pero dentro de mí, el tiempo se detuvo. Los recuerdos llegaron como mareas, llevándose todo aquello a lo que me había aferrado: el aroma del café del domingo por la mañana, las risas alrededor de la mesa, los abrazos fingidos que ahora parecían tan fríos. Todo lo que había construido se convirtió en silencio. Un silencio denso que dolía más que cualquier palabra cruel. La casa parecía más grande, más vacía, como si le hubieran extraído el aire. Recorrí las habitaciones como si visitara una tumba. Cada mueble, cada retrato, cada rincón evocaba un pasado que había soportado en soledad, y que ahora me expulsaba sin piedad. La ingratitud tiene un sonido silencioso, pero ensordecedor. Ese día no lloré, no grité. Simplemente me miré al espejo y me pregunté: ¿cuántas veces más tendré que ser olvidada antes de que alguien se dé cuenta de lo que valgo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como humo, porque en el fondo ya sabía la respuesta: nadie se acordaría de mí. Y fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Lo que ignoraban era que, mientras me excluían, yo ya observaba cada movimiento, cada mirada de desprecio disimulada. Las reuniones donde hablaban de mí como si fuera una carga, las decisiones tomadas sin consultarme, las sonrisas fingidas en las cenas. Pequeños gestos, pequeñas heridas que, juntas, me enseñaron el más duro de los secretos: quien quiere borrarte del mapa, primero intenta silenciarte. Pero aprendí desde muy pronto que el silencio también es un arma. Y el mío, en aquel momento, se convirtió en el inicio de algo que nadie podría haber predicho. Había una extraña calma en aceptar el papel del olvidado, porque lo invisible también observa. Y lo que observa, aprende. Creían haber ganado. Que la mujer que enjugaba lágrimas, pagaba facturas y cuidaba de todos con amor incondicional permanecería en silencio ante la exclusión. Que aceptaría la ingratitud como herencia. Pero quienes han sobrevivido a una vida de puertas cerradas aprenden a forjar sus propias llaves. Mientras celebraban lo que creían una victoria, comencé a escribir algo que lo cambiaría todo. No un acto de venganza irreflexivo, ni un ataque directo, sino un secreto. Un secreto que creció dentro de mí, paciente, como una semilla bajo la tierra. Invisible, pero vivo. Y cuando llegara el momento oportuno, cuando todos estuvieran deslumbrados por el brillo de lo que creían poseer, este secreto florecería. No con gritos, sino con verdades. No para herir, sino para mostrar lo que realmente significa tener poder. El poder de no necesitar ser recordado para permanecer. La vida, al fin y al cabo, es un espejo: lo que le echas, te lo devuelve. Y el reflejo que dejaron en mí, un día, sería el mismo que les haría bajar la mirada, incapaces de mirarse al espejo. El testamento fue solo el comienzo. El olvido, la invitación. Lo que vino después, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para presenciarlo. Durante días, vagué por la casa como una sombra. Los muebles seguían en el mismo sitio, las cortinas se mecían con la misma brisa, pero algo esencial había cambiado. Era como si el alma del lugar me hubiera abandonado. Me sentía como una invitada en mi propia historia. Cada fotografía en la pared parecía burlarse de mí, recordándome que allí había rostros a los que una vez llamé familia, y que ahora me trataban como una nota al pie en un testamento que ayudé a escribir con cada sacrificio silencioso. Lo más cruel no fue el papel firmado, sino su gesto de fingir que nada había pasado. Me miraron a los ojos, me invitaron a comer el domingo, me hicieron preguntas banales sobre mi salud, el tiempo, el barrio. Pero había algo distinto en su forma de observarme. Una especie de indiferencia estudiada y fría, como la de quien evita recordar una deuda. Su exclusión no vino acompañada de gritos, sino de silencio. Y su silencio fue el más ensordecedor que jamás haya escuchado. Sabía que gritar no cambiaría nada. Lo aprendí desde muy joven, cuando la vida me enseñó que las personas de piel oscura necesitan hablar más bajo para ser escuchadas, e incluso así, rara vez se las entiende. Así que guardé silencio. Pero esta vez mi silencio no era resignación, sino observación.
Presté atención a cada detalle, la forma en que mi sobrina apartaba la mirada cuando surgía el tema de la familia, cómo mi hermano evitaba hablar del abogado, cómo mi cuñada, siempre tan dulce, cambiaba de tema cuando mencionaba el nombre de su padre, el mismo hombre al que cuidé hasta su último aliento. Creían que no me daba cuenta, que la mujer que dedicó su vida a equilibrar finanzas y sentimientos no percibiría la maquinaria de la traición gestándose en secreto. Pero el cuerpo siente lo que el corazón aún no comprende. Hay una frialdad que invade el pecho cuando alguien te miente, y no necesita pruebas para existir. En esos momentos, comencé a repasar toda mi vida, intentando comprender dónde me había equivocado. ¿Fue exceso de confianza? ¿La costumbre de perdonar demasiado rápido? ¿O tal vez la vieja costumbre de pensar que el amor y la lealtad son recíprocos? Lo cierto es que el dolor de la traición familiar no proviene solo de la pérdida material, sino de la sensación de que el amor que diste fue desperdiciado, desechado como algo desechable. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar ese papel de víctima silenciosa. Quizá era orgullo, o quizá era el cansancio de toda una vida siendo la mujer fuerte a la que todos ponían a prueba, pero pocos reconocían. La vida me había dejado demasiadas cicatrices como para aceptar otras sin reaccionar. Así que empecé a hacer lo que siempre mejor se me ha dado: observar, esperar, planificar. La venganza, cuando nace de una herida profunda, no es un impulso. Es un proceso, un cálculo paciente. Y tenía tiempo y memoria, las dos armas más peligrosas que una mujer puede tener. Con cada una de sus visitas, sonreía. Le servía café, preguntaba por los nietos, fingía no darme cuenta de sus miradas cómplices. Les dejaba creer que me habían vencido, que el olvido era mi nuevo hogar. Pero dentro de mí crecía una llama silenciosa. Y sabía que, una vez encendida, sería imposible extinguirla. Es curioso cómo la vida revela verdades justo al ritmo que estamos preparados para verlas. Y quizá por eso tanta gente elige quedarse aquí, presenciando cada revelación que emerge de las sombras, porque comprenden que hay una extraña belleza en la justicia que llega lentamente, pero que llega. En aquel momento, aún no sabía hasta dónde me llevaría mi decisión. Solo sabía que, llegado el momento, nadie olvidaría jamás el nombre que intentaron borrar. Con el paso de los días, comprendí que su traición no había sido un acto aislado, sino un plan. Todo estaba meticulosamente planeado: el testamento, las conversaciones con el abogado, incluso la forma en que me apartaron de las decisiones domésticas. Como a una marioneta, me hicieron creer que mi presencia era meramente simbólica, que mi voz ya no tenía ningún valor. Lo más perverso era la indiferencia con la que me trataban, como si nada ocurriera. La frialdad no provenía de las palabras, sino de gestos sutiles: una mirada fugaz, una mano que se retiraba demasiado rápido, un silencio calculado a mitad de la frase. Fue entonces cuando empecé a notar el contraste entre sus palabras y sus actos. Hablaban de familia, pero sus ojos reflejaban impaciencia. Prometían lealtad, pero evitaban mirarme a los ojos. Era como presenciar una obra mal ensayada, donde todos fingen saberse el guión, pero la verdad se filtra por las rendijas. La casa, antes llena de vida, se había convertido en un escenario, y yo era la única que podía ver el guión oculto. Algunas noches, me sentaba solo en el porche, contemplando el jardín que había cuidado durante tantos años. Los árboles seguían allí, firmes, como testigos silenciosos de toda una vida de trabajo. Y era imposible no sentir un nudo en la garganta al darme cuenta de que incluso las raíces más profundas pueden pasar desapercibidas para quienes solo ven la superficie. Pero algo dentro de mí se negaba a alimentar ese resentimiento. Sabía que si dejaba que la amargura me consumiera, volverían a ganar. Porque la mayor venganza de los ingratos es hacerte quedar como ellos. Así que decidí que mi respuesta sería diferente. Silenciosa, pero firme. En aquel entonces, comencé a coleccionar recuerdos, fotos antiguas, recibos, cartas, discos olvidados en cajones. Nadie lo notó. Pensaban que vivía en un mundo lento y distraído, típico de una época que consideraban demasiado avanzada para comprender sus artimañas. No se imaginaban que cada uno de mis gestos era un paso cuidadosamente calculado. El tiempo tiene una forma curiosa de revelar las intenciones. Cuanto más callaba, más se manifestaban. Y fue en uno de esos días de silencio cuando vi algo que lo confirmó todo. Una conversación en voz baja entre mi sobrino y el abogado,
mientras yo pasaba por la habitación con la bandeja de café. Se detuvieron bruscamente. Fingieron que hablaban de negocios. Pero la forma en que se miraron, ya había visto esa mirada antes, la mirada de quien cree haber ganado. De vuelta en mi habitación, me senté al borde de la cama y dejé que la pesada verdad me envolviera. El miedo y la ira se mezclaban como dos tormentas a punto de chocar. Pero entre las nubes oscuras, surgió un rayo de claridad. Aún no necesitaba enfrentarlos. Necesitaba dejar que creyeran que su plan estaba funcionando. Así que empecé a actuar como esperaban. Más callada. Más distraída. A veces, fingía confusión, olvidaba nombres a propósito. Les dejé creer que me estaba volviendo débil, vulnerable. Y cuanto más lo creían, más revelaban lo que escondían. Comprendí que su victoria dependía de mi sumisión. Así que decidí transformarla en una máscara. Y cuanto más subestimaban a la mujer que tenían delante, más peligrosa me volvía. A veces me preguntaba hasta dónde llegaría. ¿Qué pasaría cuando todos descubrieran lo que había estado tramando en secreto? Pero enseguida deseché la idea. Aún no era el momento. Se necesitaba paciencia. La justicia, cuando se imparte demasiado pronto, se confunde con la venganza. Y yo quería algo más grande. No solo que sintieran remordimiento. Quería que vieran su propio reflejo, que se reconocieran en las decisiones que tomaron y que el peso de eso los acompañara el resto de sus vidas. Y en el fondo, lo sabía, el secreto que les dejaría sería más que una respuesta. Sería una lección. Una que ardería lentamente, hasta el último día. Lo que más me atormentaba no era lo que me hicieron, sino lo que eso revelaba sobre quién había sido yo para ellos. Era como si, en algún punto del camino, me hubiera vuelto invisible, una presencia útil, pero sin rostro, sin una historia propia. Pasé años creyendo que el amor bastaba, que cuidar, escuchar y estar disponible eran prueba suficiente de valía. Pero en aquella habitación fría, frente a la ausencia de mi nombre, comprendí que el amor, por sí solo, no protege a nadie. Había noches en que despertaba en la oscuridad, con el corazón acelerado, como si aún pudiera oír sus voces reduciéndome a la nada. Entonces me levantaba y caminaba hacia el espejo. La mujer reflejada allí lucía diferente. Su cabello plateado delataba el paso del tiempo, pero sus ojos tenían un brillo que no había visto en décadas. Un brillo ancestral, el mismo que tenía cuando la vida era un campo abierto y no un pasillo de puertas cerradas. Fue allí, en silencio, donde decidí recordar quién era antes de que me olvidaran. Comencé con pequeños gestos. Me quité el vestido negro que había llevado desde el funeral y me puse una blusa roja. Abrí las ventanas que habían mantenido cerradas, dejando entrar la luz. Preparé un café fuerte y me senté en la cocina, observando cómo se elevaba el vapor, imaginando que tal vez la vida era como ese aroma, invisible, pero imposible de contener. Y cuando el sol tocó el suelo, comprendí algo simple: el dolor no era el final. Era un recordatorio de que aún estaba viva. A partir de ese momento, comencé a moverme de otra manera, con calma, pero con determinación. Y es curioso cómo, cuando uno redescubre su fuerza, el mundo parece notarlo. Las mismas personas que me trataban con desdén empezaron a percibir mi silencio de forma distinta. Ya no era el silencio de quien acepta, sino el de quien se prepara. Y es entonces cuando muchos sienten el impulso de apoyar este camino, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido, porque todos, en algún momento, se han sentido excluidos de algo que ayudaron a construir. Mientras ellos seguían adelante, confiados en su propio egoísmo, yo volví a cuidar mis recuerdos. Abrí viejas cajas, releí cartas amarillentas, encontré fotos olvidadas de sonrisas que parecían de otra vida. En una de ellas, estaba rodeada de todas ellas, aún pequeñas, aún inocentes. Sostuve la foto durante largos minutos. Sentí una extraña mezcla de ira y ternura. ¿Cómo puede el amor perdurar incluso después de la decepción? ¿Cómo puede el recuerdo seguir reconfortando el corazón, incluso cuando el presente lo congela todo a su alrededor? Estas preguntas me atormentaron con el paso del tiempo. Cada día era una lucha constante entre el perdón y el anhelo de justicia. Una parte de mí solo quería desaparecer. Otra, verlos enfrentarse a su propia ingratitud. Pero, sobre todo, quería que comprendieran, no con palabras, sino con hechos, el peso de subestimar a quienes solo les deseaban lo mejor.
Fue en ese espacio entre el resentimiento y la lucidez donde mi plan comenzó a tomar forma. No estaría impulsado por una venganza ciega, sino por la precisión. Sabía que confiaban demasiado en las apariencias, y que precisamente en ellas encontraría mi camino. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para ocultar un secreto que aquel a quien todos creen incapaz de guardarlo? Comprendí que la vida se compone de ciclos que se cierran cuando la verdad prevalece. Y quizá mi misión no era solo recuperar lo que me habían arrebatado, sino demostrar que ninguna exclusión puede borrar lo que se construyó con alma. En mi interior, presentía que algo se acercaba, un punto de inflexión, una revelación. El aire a mi alrededor parecía más denso, como si el universo entero contuviera la respiración conmigo. Aún no sabía con exactitud qué sucedería, pero lo presentía. Cuando el secreto saliera a la luz, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Un día desperté y me di cuenta de que el miedo había cambiado. Ya no estaba en mí, sino en ellos. Se notaba en las miradas que empezaron a evitar la mía, en las conversaciones que se interrumpían cuando entraba en la habitación, en los intentos forzados de amabilidad que antes no existían. Algo en mí había cambiado, y lo notaron. No sabían qué era, pero sabían que ya no tenían el control. Yo, que durante tanto tiempo me había inclinado para no incomodar, ahora caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes. Seguían creyendo que el silencio era su misión, cuando en realidad era mi escudo. Descubrí que el silencio puede ser la forma más elegante de gritar. Y en ese momento, habló por mí, con la suficiente fuerza como para sacudir las certezas de quienes creían haber ganado. Comencé a observar el entorno con otros ojos. La mesa del comedor, donde tantas comidas había servido, ahora tenía el sabor amargo de la mentira. El reloj de la sala, que antes marcaba la rutina familiar, parecía marcar el tiempo de forma distinta, como si contara los segundos hasta la revelación. Cada objeto de la casa, la porcelana, los cuadros, los libros, daba testimonio de una historia que preferían olvidar. La historia de quienes construyeron ese hogar ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Por la noche, el viento que se colaba por las grietas me traía viejos recuerdos. El sonido de la lluvia golpeando el tejado me recordaba las noches en vela, cosiendo ropa para sus hijos, para pagar las facturas y mantener a flote la casa que ahora me negaban. La ironía era cruel. Cada uno de sus logros llevaba entretejido mi esfuerzo invisible. Y fue en esta comprensión donde encontré mi fuerza. Comencé a comprender que hay un poder inmenso en convertirse en aquello que más temen, alguien que no necesita aprobación. La mujer a la que querían borrar no solo permaneció en pie, sino que ahora irradiaba una luz que los desenmascaraba, sin necesidad de señalar con el dedo. Era un poder que no se compra ni se hereda, se conquista en el silencio, en la resistencia, en el dolor transformado en dignidad. Aún así, el miedo no desapareció del todo. A veces, me visitaba en mitad de la noche. Se sentaba a mi lado, susurrándome preguntas que no quería oír. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si, al intentar defenderte, pierdes lo que queda? En esos momentos, respiraba hondo y recordaba, quienes ya han perecido no temen a la oscuridad. Y así, cada duda se transformó en motivación. Ya no buscaba recuperar lo que me habían arrebatado, quería dejar algo imborrable. Un recuerdo, una huella, un secreto capaz de trascender el tiempo y hacer que me recordaran cuando la culpa finalmente los alcanzara. Hubo días en que la soledad me pesaba mucho. Otros, me liberaba. Empecé a apreciar el eco de mis pasos en las habitaciones vacías. Su ausencia ya no era una herida, era espacio. Un espacio que, poco a poco, llené con nuevas intenciones. El miedo a perder dio paso a la curiosidad por lo que aún podía construir. Fue en ese intervalo entre lo que me habían arrebatado y lo que estaba por venir donde encontré algo inesperado. Serenidad. No la serenidad pasiva de quien acepta su destino, sino la serenidad que nace de dominar la propia historia. Por fin, volvía a ser autora. Y esta vez, el capítulo no se escribiría con lágrimas, sino con precisión. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que cada mirada de sospecha que me dirigían era un recordatorio de que mi secreto estaba funcionando. Percibían la presencia de algo que no comprendían, y esa era mi dulce venganza. El equilibrio entre calma y poder es frágil, y yo lo transitaba como quien camina sobre cristales rotos. Un paso en falso y todo se haría añicos. Pero no tenía prisa. Ya había esperado toda mi vida.
Y ahora, mientras el sol se ponía tras la ventana y las sombras se alargaban en el suelo, supe que el momento se acercaba. El secreto aún permanecía latente, pero no por mucho tiempo. Algo dentro de mí me decía que, al despertar, su mundo jamás volvería a ser el mismo. A veces pienso que la vida tiene un extraño sentido de la justicia. Se mueve despacio, casi imperceptiblemente, pero siempre encuentra la manera de poner todo en su sitio. Y eso es precisamente lo que empecé a notar a mi alrededor, una lenta inversión de fuerzas. Lo que antes me oprimía empezó a debilitarse, y lo que antes parecía frágil empezó a florecer. Era como ver el amanecer tras una larga noche. La luz regresaba poco a poco, revelando lo que siempre había estado ahí, pero que nadie veía. Seguían paseándose por la casa con la falsa seguridad de quienes creen haber ganado. Reían a carcajadas, hacían planes, se contaban historias sobre el futuro que imaginaban. Pero tras las voces, había una tensión, una duda creciente que no podían definir. Y yo la veía con una serenidad casi cruel. Cada risa era una grieta que se abría. Cada plan, un recordatorio de que construían sobre terreno inestable. Mientras tanto, me retiré. Pasaba horas en el jardín, cuidando las plantas que siempre habían ignorado. Las hojas brillaban al sol, y el olor a tierra húmeda me brindaba una paz que ningún dinero del mundo podría comprar. Allí, entre las raíces y el lejano canto de los pájaros, sentí que el tiempo estaba de mi lado, que todo lo que me habían arrebatado volvería, aunque fuera de otra forma. Pero es curioso cómo la esperanza y el miedo pueden coexistir en un mismo cuerpo. Por la noche, cuando la casa se sumía en el sueño, el silencio adquiría un peso distinto. Pensaba en todo lo que estaba a punto de suceder y sentía un nudo en la garganta. Una parte de mí deseaba que todo terminara pronto, que la verdad saliera a la luz y liberara esa opresión. Pero otra parte temía el vacío que vendría después. Cuando la venganza se consume a sí misma, ¿qué queda? En esos momentos, recordaba el rostro de mi madre. Siempre decía que la dignidad es la última prenda que uno se quita, y que quien intenta arrebatársela a otros termina desnudo primero. Sonreí para mis adentros al pensarlo, imaginando el momento en que cada uno vería, con sus propios ojos, el reflejo de sus decisiones. Era un pensamiento que me infundía fuerza, pero también una extraña melancolía. Porque en el fondo, aunque anhelaba justicia, una parte de mí lamentaba lo perdido para siempre. Había días en que el viento traía voces de la infancia, risas antiguas, el sonido de los juegos en el patio, el ruido de la puerta al abrirse cuando todos llegaban para el almuerzo dominical. Eran recuerdos que llegaban sin avisar, clavándose en el pecho como un cuchillo de doble filo, cortando y sanando a la vez. Era imposible no sentir nostalgia por la época en que el amor era aún sencillo, antes de que se mezclara con herencias, celos y ambición. Y aún así, algo dentro de mí sabía que todo esto tenía un propósito, que el dolor que sentía ahora era el molde para algo mayor, que necesitaba atravesar esta oscuridad para que la luz que vendría después fuera verdaderamente mía, no heredada, no otorgada, sino ganada. Comencé a notar las señales de lo que estaba por venir. Pequeñas imperfecciones en sus sonrisas, miradas que se desviaban demasiado rápido, conversaciones interrumpidas cuando entraba en la habitación. Sospechaban, pero aún no sabían de qué. Y eso era precisamente lo que me impulsaba a seguir adelante, el hecho de que el misterio en sí formara parte de la lección. El secreto creció dentro de mí como una semilla en tierra fértil. Sabía que cuando floreciera, no sería ruido, sino silencio. Un silencio tan profundo que llenaría cada rincón de la casa. No lo entenderían de inmediato, pero lo sentirían. Y en ese sentimiento, encontrarían el espejo que habían evitado con tanta desesperación. Fue un juego delicado, casi espiritual. Cada día, el equilibrio entre ganancia y pérdida, luz y sombra, esperanza y temor se hacía más nítido. Caminé por esa cuerda floja con cuidado, sin prisa. Porque la verdad, cuando madura lentamente, tiene el poder de perdurar para siempre. Y al caer la noche y agitarse el viento las cortinas, sentí que el momento se acercaba. El aire parecía cargarse de electricidad, como si el universo entero se preparara para lo que estaba por venir. Aún no era el momento de revelar nada. Pero cuando llegara, cuando el secreto se abriera como una antigua herida expuesta a la luz, ninguno lo olvidaría. Jamás. El tiempo empezó a devolverme lo que me habían arrebatado,
pero no como yo lo imaginaba. La justicia no llegó con un gesto grandioso, sino a través de pequeñas grietas, casi imperceptibles, que aparecían en la superficie de sus vidas. Bastaba con observar. Bastaba con esperar. Es curioso cómo el destino actúa con precisión quirúrgica, no tiene prisa, pero nunca falla en su objetivo. Un día, el más arrogante de todos, el que se creía invencible, se me acercó con una mirada que jamás le había visto. No era arrepentimiento, era miedo. Hablaba demasiado, evitaba mi mirada, intentaba justificar lo injustificable con palabras manidas. Y yo, sentado frente a él, simplemente escuchaba. Cada pausa que dejaba en el aire parecía un espejo donde se veía despojado de toda superioridad. El silencio, una vez más, logró lo que 1000 discursos no pudieron. Fue entonces cuando lo comprendí. El secreto no radicaba solo en lo que les dejaría, sino en lo que había aprendido a conservar para mí. Mi dignidad, mi calma, mi claridad. Esas eran las verdaderas herencias que nadie podía arrebatarme. Me habían excluido de su testamento material, pero yo los había excluido de mi paz. Y esa exclusión, esa frontera invisible, fue el golpe más contundente que jamás asesté. Su reacción fue lenta, casi dolorosa de presenciar. Primero, los susurros. Luego, las miradas de recelo. Y finalmente, el incómodo silencio que se instaló cuando todos se dieron cuenta de que habían perdido el control. Era como ver un castillo derrumbarse desde dentro. Y lo más sorprendente es que no tuve que mover ni una sola piedra. A veces, el simple hecho de ser consciente de una verdad basta para cambiar por completo la estructura de una mentira. El secreto que había sembrado comenzaba a germinar. Vi en sus ojos la incomodidad de quienes presienten algo pero no comprenden qué. Y con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. El aire dentro de esa casa parecía más denso, como si una verdad invisible estuviera a punto de atravesar las paredes. Era casi poético ver cómo la vida devuelve lo que se debe, con creces. Hubo noches en que, al caminar por los pasillos, sentía el peso de la historia sobre mis hombros. No el peso del resentimiento, ese ya lo había dejado atrás, sino el de la responsabilidad. Sabía que mi decisión no era solo un ajuste de cuentas, sino un espejo. Todo lo que hiciera a partir de entonces serviría de lección, no solo para ellos, sino para cualquiera que, algún día, dudara del valor de una mujer como yo. La gente siempre piensa que la venganza es un acto de destrucción, pero en realidad es un acto de revelación. No crea caos, simplemente expone lo que ya estaba podrido. Y quizás por eso a tantos les incomoda escuchar historias como la mía. Porque, en el fondo, todos tenemos algo que ocultar, un secreto que preferiríamos no revelar jamás. Es entonces cuando muchos sienten la necesidad de compartir sus propias verdades, de comentar qué harían si estuvieran en mi lugar, como si la confesión de una persona fuera el reflejo de la de otra. A veces pienso que todo este proceso tuvo menos que ver con ellos y más conmigo. Cada paso, cada decisión, cada silencio, todo me moldeó hasta que volví a reconocerme. Es extraño, pero fue el abandono lo que me hizo sentir completa de nuevo. Creían que me castigaban cuando, en realidad, me liberaban. Y aún así, la tensión no se disipó del todo. Había algo en el aire, una promesa tácita, una última pieza que aún faltaba por encajar. Podía sentirlo. El destino aún no había dicho su última palabra. Cada amanecer traía una nueva señal, una llamada evitada, una conversación interrumpida, una expresión de culpa apenas disimulada. Sabían que algo les esperaba, pero no sabían cuándo ni cómo llegaría. Y yo, pacientemente, observaba cómo el miedo crecía en silencio. Era el tipo de castigo que no deja marcas visibles, pero que corroe desde dentro. Y, entre una puesta de sol y otra, comprendí que mi historia no trataba solo de venganza, sino de restauración. No se trataba de recuperar lo que me habían arrebatado, sino de demostrar que quienes se extinguen pueden, en efecto, convertirse en luz. Y cuando esa luz finalmente brille, ninguna sombra podrá ocultarla. Con el paso de los días, lo que antes había sido una presencia silenciosa se transformó en algo casi palpable. El secreto había cobrado vida propia. Era como un perfume antiguo que, incluso guardado en un armario, insiste en impregnar el aire. Vi cómo la inquietud crecía en sus rostros, como la incomodidad se instalaba poco a poco, como una mancha que no se borra. Nadie hablaba directamente de ello, pero todos lo sentían.
Y esa ausencia de palabras era lo que más los atormentaba. La casa parecía respirar de otra manera. El mismo espacio donde antes era invisible ahora me observaba. Las paredes guardaban recuerdos que solo yo conocía, y a veces, cuando soplaba el viento, parecían susurrar recuerdos que intentaban olvidar. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido vengarse. Y yo, de alguna manera, no era más que el instrumento. La esperanza y el miedo danzaban en mi interior. Hubo días en que creí que la justicia era segura, inevitable, casi poética. Otros, el peso de la incertidumbre me abrumaba. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Me estaba perdiendo a mí misma intentando equilibrar la balanza? Estas preguntas llegaban como fantasmas, en las horas más silenciosas, y no las ahuyenté. Aprendí a dejarlas que me acompañaran, a escucharlas con calma. Porque a veces es en la incomodidad donde la verdad se revela. Pero con cada día que pasaba, una pequeña señal confirmaba que iba por buen camino. Una mirada esquiva. Un tono de voz cambiado. Una confesión susurrada en un pasillo. Empezaban a desconfiar el uno del otro, y esa fue la primera grieta real. La lealtad que los había unido contra mí se desmoronaba, y lo más irónico es que no tuve que mover un dedo. Una mentira, cuando nace demasiado grande, termina devorando a su creador. El contraste entre lo que sentía y lo que veía era casi insoportable. Por fuera, mantenía la serenidad intacta, la misma sonrisa contenida, los mismos gestos pausados. Por dentro, un torbellino. Era como caminar por un campo minado de emociones. Con cada recuerdo doloroso, tenía que decidir si me debilitaría o me fortalecería. Y, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en algo que ni siquiera reconocía. Una mujer que dominaba su propio destino con una calma casi aterradora. A veces me encuentro mirando la puesta de sol por la ventana y pensando en todo lo que podría haber sido diferente. Si me hubieran mostrado un poco de respeto, un poco de gratitud, nada de esto existiría. Pero quizá era necesario atravesar el dolor para comprender el poder del silencio. Porque el silencio no es ausencia, es pura presencia, y ahora era toda mía. El secreto creció. No como un arma, sino como una revelación que aguardaba el momento oportuno. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de memoria. De asegurar que mi nombre, mi historia, no fueran borrados de la forma cobarde en que lo intentaron. Y, en el fondo, sabía que el impacto de esto no se manifestaría en gritos, sino en miradas. Porque nada pesa más en la conciencia que verse obligado a afrontar la verdad cuando ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Aún así, había algo inquietante en esta espera. A veces, el miedo volvía disfrazado de calma. Era un miedo nuevo, el miedo a ver finalmente cómo todo sucedía. A ver cómo el equilibrio se rompía por completo, a presenciar su ruina sin sentir el alivio que había imaginado. Me preguntaba si el vacío de la victoria sería mayor que el de la derrota. Y estas dudas me acompañaban como una sombra fiel, caminando a mi lado, recordándome que los seres humanos estamos hechos de contradicciones. Pero entonces llegó el amanecer, y con él, la certeza. El universo tiene sus propios métodos, y todos comienzan con la paciencia. Vi amanecer y sentí la brisa rozar mi rostro, como diciendo, espera, ya casi llega. Y esperé. No esperé venganza, sino la inevitable revelación que estaba por venir. La tensión se volvió casi física. El aire en la casa parecía más denso, el silencio más pesado, las conversaciones más breves. No sabían qué les esperaba, pero lo presentían. Y eso era lo que lo hacía aún más intenso. Porque a veces el miedo a lo desconocido es un castigo mucho mayor que la verdad misma. Y así, entre la esperanza y la duda, entre el amor que aún persistía y el resentimiento que se resistía a morir, seguía adelante. Cada respiración parecía un paso hacia un final ya escrito, pero aún dormido. Y supe que, cuando despertara, nada volvería a ser igual. La tensión llegó a tal punto que era imposible fingir que nada sucedía. El aire se sentía más pesado, las paredes más cercanas, e incluso el reloj de la habitación hacía tic-tac más fuerte, como si el tiempo mismo hubiera decidido presenciar el desenlace. Con cada paso que daba por los pasillos, sentía el eco de todo lo que había sufrido. Las viejas voces, las risas que antes me excluían, ahora sonaban lejanas, casi como fantasmas de un pasado que ya no me pertenecía. Los días se convirtieron en un espejo.
Observaba cada detalle y veía reflejos de lo que fui y de en lo que me había convertido. Es curioso cómo el dolor transforma el alma. Empieza como una herida, pero, con el tiempo, se convierte en armadura. Y la mía estaba lista. Aunque la incertidumbre me acompañaba, ya no había miedo. El miedo se había convertido en la materia prima de mi fuerza. Ellos, en cambio, comenzaron a desmoronarse lentamente. El brillo en sus ojos se transformó en una mirada perdida, y la seguridad en sus palabras fue reemplazada por incómodos silencios. La culpa tiene su propia manera de instalarse. Primero susurra, luego se instala en la conciencia y, finalmente, se apodera de todo el cuerpo. Lo vi suceder ante mis propios ojos. No necesité alzar la voz ni señalar con el dedo. Bastaba con estar presente. Mi calma era un recordatorio constante de que habían fracasado. A veces, el atardecer pintaba el cielo de un rojo intenso, y en ello veía una especie de metáfora. Era como si el día, al morir, dejara una confesión en el horizonte. Todo termina, incluso las mentiras. Y por la noche, cuando la oscuridad lo envolvía todo, sabía que tras cada sombra había una historia esperando ser revelada. El contraste entre la luz y la sombra nunca había sido tan marcado. De día, intentaban mantener las apariencias. Sonrisas forzadas, conversaciones triviales, gestos automáticos. De noche, el silencio revelaba lo que quedaba: miedo, arrepentimiento y la sensación de que algo invisible los observaba. Y, en cierto modo, así era. Yo estaba allí, en silencio, atento, viendo cómo se desarrollaba el partido de una forma casi poética. A veces, una duda persistía en mi corazón. ¿Acaso la justicia también pesa sobre quienes la buscan? Era una pregunta que me atormentaba, no por arrepentimiento, sino por humanidad. No quería convertirme en uno de ellos. Y quizá por eso mi venganza nunca supo a sangre, sino a revelación. No quería destruir, quería mostrar. Mostrar lo que sucede cuando el amor es traicionado por la codicia. Cuando la sangre se intercambia por la herencia. Los recuerdos iban y venían como olas. Me veía a mí misma de joven, creyendo que el afecto bastaba, que ser buena era suficiente para ser amada. Ahora, él comprendía que la bondad sin límites es el terreno más fértil para el abuso. Y al comprender esto, me di cuenta de que la venganza que estaba preparando era, en realidad, un acto de liberación. No solo la mía, sino también la suya. Porque, de una forma retorcida, la verdad libera incluso a quienes hiere. Una noche, llovió torrencialmente. El sonido de las gotas golpeando la ventana parecía hablarme. Cada trueno era una advertencia de que lo que estaba por venir ya no podía postergarse. El secreto ya no podía contenerse en el silencio. Era como una marea a punto de desbordarse. Podía sentirlo palpitar en cada gesto, en cada mirada que esquivaba. El momento se acercaba, y sabía que cuando sucediera, no habría vuelta atrás. Y sin embargo, había belleza en ello. Una belleza extraña, casi trágica, pero real. La belleza de ver cómo el destino se alinea, de sentir que el universo tiene su propio equilibrio. A veces, la justicia no es un acto, sino un proceso. Y yo estaba inmersa en él, paso a paso, sin prisas. Mientras observaba el reflejo de la lluvia en el cristal, pensé en todo lo que aún estaba por venir. El secreto que había sembrado pronto florecería, no como una explosión, sino como una revelación inevitable. Y cuando eso sucediera, su mundo jamás volvería a ser el mismo. Pero por ahora, esperé, con calma, como quien observa cómo una llama encendida consume lentamente todo lo construido sobre mentiras. Porque la verdad, cuando llega, no pide permiso. Entra, ilumina y ciega a todos, hasta que aprenden a ver de nuevo. La mañana en que todo finalmente sucedió, el ambiente era distinto. Reinaba una quietud profunda, el silencio que precede a las grandes revelaciones. Me desperté temprano, preparé mi café como siempre y me senté junto a la ventana. El cielo estaba gris y, extrañamente, eso me trajo paz. Era como si incluso el tiempo supiera que ese sería el día en que la verdad saldría a la luz, y se preparara, por respeto, para presenciarlo. El secreto que había guardado con tanto esmero no se componía de palabras, sino de pruebas. Cada documento, cada grabación, cada recuerdo, todo estaba allí, esperando el momento oportuno para ser revelado. Y cuando llegó, no hubo gritos, ni caos. Solo una mirada.
su mirada, paralizada por lo que habían descubierto. Fue en ese instante cuando comprendí, la justicia no hace ruido, susurra, y lo que dice es definitivo. La reacción fue casi poética. La conmoción, la vergüenza, la desesperación contenida, todo se reflejaba en sus rostros como una pintura viviente. Por un instante, sentí lástima, pero pronto comprendí que no se trataba de crueldad, sino de las consecuencias. Cosecharon lo que sembraron, y yo simplemente dejé la tierra al descubierto. Ningún castigo es más justo que el que se revela solo, ante todos. Se habla mucho del perdón, pero pocos comprenden su verdadero significado. Perdonar no es olvidar, es liberarse. Y ese día, eso fue exactamente lo que hice. Al verlos derrumbarse bajo el peso de sus propias decisiones, comprendí que ya no tenían nada que cargar. El dolor, el resentimiento, incluso la ira, todo se disolvió. Lo que quedó fue una extraña sensación de claridad, casi de ligereza. Fue como abrir una ventana tras años de aire atrapado. El destino tiene un sentido de la ironía impecable. Quienes intentaron borrarme del mapa terminaron inmortalizados por su propia vergüenza. Y yo, excluida de la herencia, me convertí en el nombre más recordado en cada conversación, en cada memoria. Era como si, al excluirme del testamento, me hubieran otorgado algo mayor. La eternidad moral de la justicia. Porque hay historias que el tiempo no puede borrar, y la mía se había convertido en una de ellas. Conforme avanzaba el día, sentí una serenidad que hacía mucho no experimentaba. Era la clase de paz que no proviene de victorias materiales, sino de victorias internas. De saber que el universo, incluso en su silencio, siempre equilibra lo que está desequilibrado. Y yo, allí de pie, observando el resultado que había construido con paciencia y dignidad, comprendí que la venganza, cuando se ejerce con inteligencia y amor propio, no destruye, sino que revela. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Uno de ellos, el más arrogante, se acercó e intentó hablar. Le temblaba la voz, la mirada perdida. Buscaba arrepentimiento, tal vez perdón. Pero no dije nada. Simplemente lo miré fijamente con el mismo silencio con el que él me había humillado un día. Y en ese silencio, lo comprendió todo. Comprendió que algunas heridas no necesitan respuestas, solo distancia. El rumor se extendió rápidamente. Personas que antes habían fingido no verme empezaron a buscarme. Querían saber cómo había tenido el valor, cómo había logrado cambiar las tornas sin perder la compostura. Sonreí, no por vanidad, sino por gratitud, porque descubrí que la dignidad es un poder que no necesita exhibirse, simplemente necesita vivirse. Y quizás por eso tanta gente conecta con historias como la mía. Porque, en el fondo, todos hemos sido excluidos de algo que merecíamos. Todos hemos probado el sabor amargo de la injusticia y el deseo secreto de justicia. Y cuando la vida finalmente restablece el equilibrio, surge una belleza que trasciende el odio, la belleza de la reconstrucción. Por eso, si esta historia te ha conmovido, deja una señal silenciosa, un gesto sencillo, pero lleno de significado. A veces, es ese gesto el que mantiene viva la verdad. Hoy camino con ligereza. El pasado no me atormenta, solo me acompaña como un recuerdo que me fortalece. Ya no espero aplausos ni arrepentimientos. La verdadera victoria no reside en verlos caer, sino en saber que permanecí en pie. Ya no soy la mujer excluida. Soy la mujer que escribió su propio legado. Y la lección que dejo es simple. Cuando intenten borrarte, no luches por encajar, brilla. Porque quienes nacen para ser luz no necesitan heredar nada. La vida misma se encarga de dárselo todo. Y si esta luz te ha alcanzado ahora, si esta historia se ha reflejado en ti, quédate. Hay muchas otras verdades esperando ser contadas. Y juntos, transformaremos cada dolor en algo que brille.